caso peruano, la pesca de especies costeras de valor comercial para el interés del pescador artesanal se están focalizando en la zona sur y en la zona norte. Si ustedes ven, hacia el centro de Perú, entre los extremos de norte a sur, los caladeros que proveen especies costeras para el consumo del poblador pesquero, del poblador peruano, son bastante escasas, por decirlo menos. Ya hay áreas de mar, exactamente, línea de costa desprovista de caladeros naturales. Entonces, no hay caladeros naturales, no hay refugio de peces, no hay peces al alcance del pescador artesanal. No, estoy hablando del dominio de la pesca artesanal de pequeña escala entre lo que es la ribera y los 50 o 100 metros de profundidad. A ese dominio me estoy refiriendo, y esa gráfica que muestra ahí, tomada del INARPE, está ratificando esas observaciones. La segunda lámina, que está referida a la pesca de cerco artesanal, al cerco de pequeña escala o bolichillo, también muestra la misma conducta de la anterior. O sea, una pesca focalizada al extremo sur y al extremo norte, y en el centro de Perú aparece de manera bastante tibia una producción también considerable de recursos costeros. Pero luego ya hay áreas de línea de costa bastante desprovistas de actividad de pesca. Eso nos indica que no hay en esas partes caladeros naturales que produzcan una retención de los recursos que migran a lo largo de la línea de costa. ¿Ya? A eso hay que sumarle también como problema el hecho de que en los últimos tiempos, si ustedes lo han podido notar, hay un crecimiento exponencial de la industria alimentaria en lo que se refiere a consumo de recursos marinos frescos, ¿no? Hay más restaurantes, hay más hoteles, hay una creciente demanda pues de productos de la pesca que solamente pueden ser pescados por actividad pesquera artesanal de pequeña escala, es decir, aquellos que trabajan en balsillas, en zapatos, en botes con motor fuera de borda, en chalanas inclusive, que son los que suplen estas demandas en los mercados de los que les estoy hablando, ¿no? En los consumidores de los que les estoy diciendo antes. Entonces, esa demanda tiene que cubrirse, con el tiempo va a ir creciendo, y los recursos, si siguen siendo escasos, entonces no se podría atender. Tomar una acción a estas alturas para poder recuperar esos recursos es el propósito de esta propuesta también. ¿Qué proponemos? Lo que ya se ha venido probando y de la cual puedo mostrar resultados preliminares. ¿Qué hizo el Centro de Entrenamiento Pesquero con asistencia del gobierno de Japón? Hizo instalación de DSPs con resultados bastante satisfactorios. ¿Dónde? Ahí tenemos las 3 etapas. En el 91 en Cabo Blanco se hicieron 2 payados, la instalación de 2 payados tradicionales con la forma de balsa de superficie solamente. En el 2008 se ensayó una nueva fórmula. Se ensayaron dispositivos concentradores de peces integrados, es decir, dispositivos que tenían una balsa en la superficie, tenían a media agua un dispositivo concentrador y en el fondo también un rift, o sea, un dispositivo de lastre con forma de cavernas que permitían también la agregación de organismos en el fondo. Es decir, la columna de agua en el año 2008 estaba cubierta desde el nivel superior hasta el fondo inclusive. En el 2015, en una actividad de una semana, hemos instalado 2 payados de tipo vertical, uno y el otro de tipo balsa. 2 ensayos también para ir evaluando las condiciones ya de ingeniería que estos dispositivos deberían tener cuando en la propuesta final se tenga que tomar una acción por
por viabilizar su instalación. ¿Y qué es un dispositivo concentrador de peces? Sobre esto tal vez el tema es bastante sensible, y es bastante sensible porque muchos han podido leer sobre dispositivos concentradores de peces que se usan en el dominio oceánico y que lo usan preferentemente las flotas pesqueras industriales, y donde sí hay un impacto negativo que se ha podido establecer. Pero en el caso de la recomendación que se hace, en el caso del dominio costero no pasa lo mismo. Y no pasa lo mismo porque en el dominio costero se hace un trabajo de pesca con predominio de las líneas con anzuelos. Por cuestiones técnicas del trabajo en estos dispositivos se usan mayoritariamente líneas con anzuelos. Y cuando se pesca con líneas y con anzuelos, entonces se asegura que haya un alto grado de selectividad. Se asegura que las capturas sean de un alto valor en su calidad también, que no interfiere con intereses de los pescadores. No hay una interferencia de ningún tipo, ni técnica ni social. No afecta a la biodiversidad, por el contrario la alienta, ¿no? El dispositivo anclado en algún área determinada, previamente seleccionada, va a permitir que haya un crecimiento, una formación de una cadena alimenticia que va atrayendo hasta su área de dominio una serie de organismos que empiezan siendo pequeños y terminan siendo bastante grandes. Grandes los depredadores, pequeños los que sirven de alimento primario o de segunda o en la segunda escala. Y son de interés comunal. Los conceptos de dispositivos concentradores de peces fueron manejados para que sean beneficio comunal desde siempre. En el sudeste asiático, donde tiene sus orígenes, estos dispositivos han sido usados siempre para que las personas se organicen alrededor de ellos y hagan de su explotación una actividad de interés comunal. Estas son gráficas que corresponden al trabajo hecho en el 2008. Estos son los dispositivos a los que me estoy refiriendo como dispositivos concentradores de peces integrados. ¿Cómo se construyeron estos dispositivos? Con estos materiales. Acá hay una lista de materiales básicos para construir DCPs destinados a la pesca artesanal. Es decir, vuelvo a insistir en esto, aquel dominio dentro de la ribera hasta los 50 metros de profundidad inclusive. ¿Ya? Relativamente baratos, ¿no? En lo que es la muestra gráfica, estas son las gráficas de los dispositivos del 2008. Uno tenía forma triangular. La forma triangular es una elección que se hizo con la finalidad de mantener una estabilidad a las condiciones de los movimientos del mar y de sus corrientes, ¿ya? Entonces, en uno de sus vértices se engancha el ancla y los otros dos vértices quedan abiertos para que puedan compensar los movimientos de olas y los movimientos de corriente. Se hizo otro de forma trapezoidal, como lo ven ustedes ahí, con la finalidad de medir la resistencia estructural del dispositivo y también medir, a partir de la superficie que tenía de exposición al refugio de peces, la velocidad y cantidad de agregación de organismos debajo de su cobertura, ¿no? Esto fue lo que hicimos este año, y si ustedes ven la forma es un rombo con uno de los vértices alargados. A esta forma se le dio un parecido a lo que es un tiburón ballena, y se le dio esa forma porque el tiburón ballena, cuando ustedes pueden verlo nadando en el mar,
siempre hay debajo de él una fauna acompañante. Entonces, este dispositivo de esa manera quería mostrar, digamos, un cobijo amigable para que los peces rápidamente se puedan agregar a partir de una floración inicial. Esto es el tipo estrella, ¿no?, en la cual el 70% de su estructura estaba sumergido, ¿ya? Y está sumergido todavía. Bien, esto entonces tiene una muestra gráfica que se puede observar aquí. Este fue el trabajo, 6 metros por lado en cada uno de los dispositivos. Es una estructura bastante simple, por cierto, son cañas de Guayaquil, o sea, maderos, que se van amarrando básicamente. No hay presencia aquí de clavos o de pernos, por razones obvias de resistencia de material. El material metálico en el agua salada es expuesto a una corrosión rápida y entonces terminan por romperse, entonces terminan perdiendo también con ellos su capacidad de cohesión. Las amarras son bastante duraderas. 3 vistas de la jaula triangular y vistas del dispositivo polígono irregular, ¿no? Los lastres fueron estos, ya, una suerte de campanas huecas con orificios por donde se pensaba que los peces podían nadar, algunos refugiarse en el interior, y eso iba a permitir que depredadores merodearan alrededor de ellos, y eso también los pescadores iban a aprovechar para poder calar sus líneas en el fondo y enganchar ejemplares de muy buena calidad, como lo vamos a ver más adelante. Otra forma que también se ensayó fue esta forma, ¿no?, una suerte de pirámide truncada con huecos también que iban a permitir la agregación de otros organismos que se refugiaban en el interior y que también, como el mismo efecto del anterior, iban a permitir que merodeadores, depredadores alrededor de él pudieran ser susceptibles de captura cuando los pescadores vayan a pescar en estos lugares. En el 2015 se hizo este trabajo, este año mismo. Ahí están las gráficas de los planos que se presentaron en el año anterior. Y ahí están los componentes. 2 balsas, una horizontal, que es la de abajo a la derecha, la de la derecha arriba es el tipo estrella. Los dos están ahí momentos previos a su ingreso al agua para llevarlos remolcando hasta su punto de calado. Y ahí están los lastres que han servido para que la línea de ancla se fije en el fondo y los mantenga en un determinado lugar. En la instalación de los DCP hay 2 momentos que estoy presentando aquí en esta ponencia. El primero es aquel en el cual nosotros teníamos el beneficio de todos los recursos disponibles para poder instalarlo de la mejor manera a partir de esta reflexión, ¿no? Esta lámina muestra los campos de dominio en los cuales se pueden instalar dispositivos concentradores de peces de características muy particulares. Y si ustedes ven ahí, en la profundidad de los 50 metros hacia la orilla, se están recomendando ahora los dispositivos concentradores de peces integrados, es decir, aquel conjunto de elementos que hace agregación en el fondo, a media agua y en la superficie. Estos dispositivos escalados de esta manera van a permitir que así se pueda producir estos resultados. De 200 metros hacia adelante ya se están trabajando también dispositivos integrados, pero que van a mantenerse sumergidos preferentemente, y esto por razones básicas de navegación. Y bueno, los que están más allá de los 2000 metros que se usan en las zonas insulares,
básicamente son concentradores de media agua y de superficie. Ha habido, antes de la instalación y las consideraciones que nosotros hemos tomado, una referencia basada en estas investigaciones que se han hecho acá. La muestra de la gráfica inferior derecha es bastante objetiva y refiere los trabajos que se han hecho para evaluar las consideraciones de instalación de dispositivos concentradores de peces en los dominios costeros, o sea, de 50 metros, vuelvo a insistir, hacia la orilla, ¿no? Bien, para instalar, aquí están diferenciadas las dos formas, una, como les decía, con los beneficios de disponer de toda una serie de recursos, como embarcaciones, como los recursos económicos suficientes para poder hacer ese tipo de lastre que ustedes ven ahí en la lámina, perdón, en la fotografía de la izquierda arriba. Este es el momento de largado del ancla para que vaya al fondo. Esta es la foto que muestra cómo estamos remolcando la balsa hasta su punto final de anclado y cómo se está amarrando esta balsa a la línea de ancla previamente y finalmente la balsa ya amarrada a su línea de ancla ya sola para su empleo, para su utilización. En el caso de la pesca artesanal, en el caso de comunidades pesqueras, esta es la forma como se ha hecho la instalación de los DCP. Primero, ingresarlos al mar, luego se remolcan con embarcaciones artesanales, se llevan hasta la zona de anclaje, se liberan las anclas, se liberan las anclas y finalmente queda el dispositivo anclado. Esta es una secuencia de un trabajo hecho en el tiempo de una semana. O sea, su ingreso al mar, su remolque, su calado del ancla y posterior amarre del dispositivo. ¿Dónde están ubicados estos DCP? Aquí están los lugares donde están ubicados. En la gráfica se muestra en el caso de Paita. En el caso de Paita se tenían a la vista del centro de entrenamiento pesquero de Fondepes, ¿no? A una distancia de 1.6 millas 1.15 y 0.61 millas los dos dispositivos. Ahí están las ubicaciones, las profundidades donde estaban, 26 y 52 metros de profundidad, o sea, dentro de ese rango, ¿no? En el caso de los payados en Cabo Blanco ofrece un perfil de fondo diferente, muy diferente a Paita, es mucho más profundo, muy cerca de la costa, y bueno, se calaron preferentemente a profundidades de 80 metros, 88 y 85. En los casos de los payados o dispositivos concentradores de peces en Cabo Blanco, en Paita, fueron una decisión consensuada con los pescadores. O sea, les preguntamos dónde querían que ubicáramos estos dispositivos. Y a ello se agregó y se discutió también asuntos referidos a la navegación de ida y de retorno hasta los puntos de concentración de peces. ¿Por qué razones? Porque uno de los aspectos del dispositivo concentrador de peces es la viabilidad de las maniobras de pesca y navegación hasta y desde el dispositivo concentrador de peces. ¿Cómo se dio la actividad biológica? Empezó por una floración. En el caso de los dispositivos concentradores de peces en Paita, la floración fue bastante rápida. En el caso de los de Cabo Blanco, en los dos casos, fue un poco más lenta, pero fue una floración bastante abundante.
La fijación larval se dio casi de inmediato, ¿ya? Nosotros pudimos observar en la primera hora de instalación de los DCP que ya había una suerte de película gelatinosa en la superficie de la estructura. Eso nos indicaba que ya había una primera fijación de organismos muy pequeños en la estructura del dispositivo agregador de peces. Se instalaron juveniles luego y estos juveniles ya pues hicieron posible que se agregaran también recursos pesqueros adultos. De los registros que tuvimos de esto, lo primero que se agregó de los adultos fueron las cachemas y después se tuvieron registros de pejerrey y en el fondo meros y cabrías. Esto fue interesante dentro de los resultados y fue interesante porque nos asociamos con los pescadores para poder buscar estos resultados. Es decir, fuimos con los pescadores, le alcanzábamos métodos de pesca alternativos, arte de pesca alternativos durante el día, ellos los calaban y los resultados íbamos y luego los registrábamos, ¿ya? Así que hicimos un trabajo ahí bastante interesante con ellos y eso permitió que el pescador pudiera identificar en el dispositivo concentrador de peces una ayuda para el trabajo que ellos venían realizando, ¿ya? Entonces comenzaron a considerar una propiedad de ellos. Por cierto, también nosotros nos interesamos en que así lo sintieran, ¿no? Y eso permitió que ellos lo vigilaran, eso permitió que ellos estuvieran siempre reportándonos las ocurrencias que habían alrededor de Payao, porque nosotros no teníamos los recursos para hacer una vigilancia diaria. Hicimos una vigilancia intermitente y las ecosondas nos registraban organismos alrededor del dispositivo. Bien, entonces así se dio la floración. Ahí están los organismos que les estoy diciendo, los organismos juveniles debajo de la estructura. Las actividades pesqueras que se desarrollaron fueron estas. Les estaba hablando de las embarcaciones pequeñas, al cual sobre todo va dirigido. Estas son fotografías fotografía submarina debajo del DCP. Hicimos también ensayos de pesca con luz, hicimos instalación de una jaula auxiliar para conservar ahí organismos vivos, especialmente la variedad de cabría, y también se hizo curricán inclusive. Ya. Bien, como conclusión establecimos esto, que hay una actividad biológica acentuada después de la tercera semana, eso fue indudable. Se instalaron dentro de las 5 millas náuticas, que es el dominio para la pesca artesanal. Las estructuras livianas, a pesar de que se consideraban muy livianas, resistieron las condiciones de mar del área, especialmente en Cabo Blanco. En Cabo Blanco las corrientes son muy intensas y el oleaje también es bastante intenso. Los pescadores valoran las DCP y vigilan las actividades de pesca en sus dominios y no se observa conflictos entre métodos de pesca, es decir, los que pescaban con anzuelo también podían llevar una atarraya y eran excluyentes. La muestra de la foto en detalle que presenté ahí, se podía observar eso, ¿no? Y son ayudas de seguridad para la navegación y pesca. ¿Por qué? Porque cuando hay botes que se quedan a la deriva pueden engancharse fácilmente en un dispositivo y quedarse anclados ahí hasta que se produzca su rescate, ¿no? ¿Qué se propone? Bueno, estas son actividades de pesca que ilustran lo que les había dicho antes. Lo estoy pasando rápido por razones de tiempo ya. Y las recomendaciones. Definitivamente, yo les dije al principio, traía una serie de preocupaciones con esta ponencia, y es proyectar DCP para la pesca artesanal de pequeña escala. Está probado, por lo menos en los resultados que hemos tenido, esos resultados preliminares, que sí son una ayuda, exactamente. Está probado que no hay interferencia con otros métodos de pesca tradicionales. Necesitamos normas sí que nos ayuden a instalar este tipo de dispositivos. La última experiencia, por ejemplo, nos exigía que hiciéramos una declaración de área de manejo para poder instalar uno de estos,
y eso es un trámite en realidad que creemos que no es necesario, porque un dispositivo concentrador de peces no ofrece en su manejo una complejidad demasiado grande como sí lo es un área de manejo. Hay que capacitar a los pescadores y concientizarlos, sí, en el Código de Conducta para la Pesca Responsable. ¿Ya? Hay que hacer seguimiento también. ¿A través de qué? A través de indicadores. Y lo vamos a ver en un cuadro de esos indicadores, pero en el Código de Conducta de la Pesca Responsable, definitivamente estas son las observaciones que hay que mantener con los pescadores. No olvidemos que la idea viene recomendada para la pesca artesanal de pequeña escala, es decir, la pesca que se hace con chalanas, que se hace con botes de motor fuera de borda, que se hace con botes de vela, no que se hace con balsas inclusives o caballitos inclusives, como en el caso de la pesca ¿cómo se llama? En la región de Lambayeque, por ejemplo, ¿no? Y estos son los indicadores que permitirían evaluar la factibilidad de esto: biológicos, técnicos, económicos y sociales. La idea, como les digo, viene dirigida a este grupo de pescadores. Muchas gracias.